Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Teoría de la Opinión Pública. Esta es nuestra segunda clase en vivo. Hoy es domingo 24 de mayo. Ya estamos, digamos, más o menos como un poco más de la mitad de lo que es este periodo 2026-5, ¿verdad? Que corresponde a este tiempo que estamos evaluando, haciendo la actividad. Como bien saben, la semana pasada les expliqué cómo era todo el plan de evaluación. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que tienen dos actividades sumativas, ambas con un valor de 50%, lo que da el total del 100 para la materia, ¿verdad? Una de ellas es un cuestionario, el cual tienen disponible en la unidad 1 de la materia, y ahí corresponde a la totalidad de la materia y tiene 30 preguntas acerca del contenido previo, o sea, el contenido de la materia, y tiene también, de las cuales esas 30 preguntas se les van a aparecer solo 10 de manera aleatoria. No es obligatorio que las preguntas que le aparezcan a un estudiante le aparezcan a otra, porque son, como ya les dije, de manera aleatoria van saliendo. Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos y sumarían un total de 100 para calcular cuál es la nota final. Para responder ese cuestionario tienen 1 hora y 3 intentos. Esos 3 intentos van restando el tiempo que les queda de esa hora. Es decir, no es que tienen 1 hora por cada intento, tienen 1 hora en total para responder las preguntas, ¿ok? La recomendación siempre es que estudien, que hagan todo el proceso de conocimiento de las unidades, no solo con el contenido que aparece en la unidad, sino que ustedes también investiguen acerca de cómo se da este proceso o cuál es el contenido de esa materia, ¿ok? Por ejemplo, tienen todo una primera unidad que le hablamos la semana pasada de cuál es qué es el concepto de opinión pública, cuál es su concepto, cómo se forma la opinión pública, cuáles son los componentes de la opinión pública, quiénes son los actores que ahí, digamos, están activos. Están también las bases psicológicas de la formación de la opinión pública, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes deben no solamente leerlo dentro de la unidad, sino deben investigar también. Además, que la opinión pública tiene una cantidad de teorías que la acompañan, que se han estudiado y que se han realizado a medida que ha pasado el tiempo, para hacer el estudio de lo que es la opinión pública, ¿verdad? La segunda actividad la segunda actividad sumativa es acerca de el análisis de las encuestas que se hayan hecho en los últimos tiempos. Ya de esa actividad yo les voy a volver a hablar con manera más clara y precisa más adelante. Mientras tanto, quiero darles una segunda clase acerca de algunas de esas teorías de las que hemos estado conversando ahorita, que se han tomado en cuenta en el estudio de la opinión pública. Voy a compartir pantalla para poder hablar de esas teorías. Ya les voy a indicar cuál es. Ok, como ven aquí, tienen la teoría de los efectos limitados. Esa teoría, si se dan cuenta, primero fue creada por Paul Lazarsfeld y surgió en la década de 1940 del siglo pasado, es decir, del siglo XX, y sirvió también como corrección de la teoría de la aguja hipodérmica. Si bien recuerdan, la teoría de la aguja hipodérmica dice que toda la información que los medios de comunicación transmiten es insertada en la mente de la audiencia, sobre todo en los televidentes, y que como dando a entender que todos los efectos que esa información da es insertada de manera que nosotros como seres humanos no pensamos,
no seleccionamos cuál de esos mensajes es cierto y cuál no. Entonces, esta teoría, que es la de efectos limitados, aquí les tengo un resumen, menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar estos mensajes y que los medios emiten, obviamente. Y además, en esta selección se toman en cuenta hábitos de recepción y percepción de cada individuo. La semana pasada, cuando hablamos, mencionamos cuáles son esas bases psicológicas que tiene cada individuo, de esa manera poder a emitir o tener, digamos, los criterios para emitir una opinión acerca de algo. ¿Cuáles son esas bases psicológicas? Bueno, están nuestras actitudes, están los valores, están también las, ¿cómo se llama? Nuestra interacción con grupos de personas. Todos esos son factores que influyen en la formación de nuestro criterio, de nuestra, digamos, capacidad de discernir y de tomar una decisión. Hay factores aquí, como ya les mencioné, los esquemas de valores, ¿verdad? Están también nuestra adhesión a grupos, la influencia que tiene nuestra familia, amigos y los distintos grupos, porque los grupos que a nosotros nos influyen no tienen que ver nada más con los familiares y algunos amigos. Nosotros nos reunimos con colegas, nos reunimos con personas con las que tenemos hábitos comunes o hobbies comunes como deportes, arte, algún tipo de actividad fuera de casa. Decía que algún tipo de actividad fuera de casa que también nos ayuda a tener con eso un criterio hacia las cosas, porque el conocimiento acerca de temas variados nos ayuda también a tener una amplitud de criterio, ¿ok? Incluso la religión y todo nuestra, como ya les mencionaba, nuestros esquemas de valores también forma parte de esa formación de criterios que nosotros tenemos. Así que de esa manera, el efecto que tiene los mensajes que los medios de comunicación emiten, digamos que sí recibimos la información, pero cada uno de nosotros de manera individual va formando un criterio y esos efectos que tienen los mensajes están limitados a la parte, o sea, variables psicológicas que cada uno de nosotros tiene, ¿ok? De tal manera que, como ven aquí, tienen que entrar al ruedo no solamente los mensajes que emiten los medios, sino también tienen que entrar líderes de opinión, porque ellos fungen como emisores secundarios que facilitan la transmisión del mensaje. Si se dan cuenta, aquí les tengo varias características de cómo es un líder de opinión, y es una persona que da opinión respecto a un tema de interés en la opinión pública. Su manera de decir las cosas incide sobre el Vox Populi. Existen además varios tipos de líderes de opinión, no solo los de política, ya les voy a explicar por qué. Son personas que saben de qué hablan, generan confianza, lanzan mensajes, y estos son aceptados por grupos de personas y son modelos a seguir para las personas y pueden surgir desde muchos ámbitos diferentes. ¿Por qué les hago hincapié en esto de que ellos pueden surgir desde distintos ámbitos diferentes y además no son solo políticos? Porque los líderes de opinión pueden surgir desde distintos temas. Pueden surgir desde temas de salud, de bienestar, pueden surgir también desde temas incluso de farándula, de gastronomía, de economía, que también es un tema bastante interesante para la población, de distintos temas, no solamente dentro de lo que nosotros conocemos como política, que la política engloba todo lo que son candidatos, opositores, el Estado, las personas que hacen vida dentro del componente político del país, o sea, dentro del componente de lo que son cada una de las entidades que están dentro del Estado y opositores a ella. No solamente eso, también hay otras personas que, como ya les dije, son líderes en su campo. Están aquellos que, como los que podríamos llamar en este caso influencers o personas influyentes. Hay en distintos casos.
Tenemos el caso de una colega periodista muy reconocida en el país que se ha encargado de hablar del turismo y de las bondades en esa área que tiene nuestro país. Ella es Valentina Quintero y todo lo que ella como líder de opinión en esa área dice, nosotros lo creemos porque la seguimos, porque ella es coherente no solamente con lo que dice, sino que lo que hace tiene coherencia con todo esto que ella ha venido trabajando a lo largo de más de 30 años. Eso le da un peso, le da una creencia, le da esa base que necesitamos para creerle a ella de qué nos está hablando. Está el caso también de, por ejemplo, Julio César Pineda, que es una persona que es como carrera tiene internacionalista, pero además ha sido embajador y ha estado obviamente como embajador en embajadas de Venezuela en otros países, lo que le da la experticia de saber cómo se maneja el mundo dentro de las embajadas. Y él tiene un programa donde habla acerca de ese tema. ¿Qué pasa? Que él tiene la capacidad y digamos, el conocimiento preciso para podernos hablar de ese tema y como tal se convierte en un líder de opinión en ese tema. Podemos conocer economistas, dueños de empresas de medición, como es el caso de Data Analysis. Tenemos también el caso de ellos que nos pueden hablar. Cada vez que se sientan a hablar de lo que han sido los resultados de ciertas encuestas, nosotros tomamos en cuenta lo que dicen, porque son personas que tienen criterio y responsabilidad al momento de hablar y así lo han demostrado. De esa manera hay cualquier cantidad de personas que puedan hablar acerca de un tema en específico y que los convierte en líderes de opinión. Como ya les decía, les estoy conversando de líderes en distintos ámbitos que no sean la política para que podamos entender bien quiénes son ellos. ¿Ok? Vamos a pasar a otro tema que también es importante y es la agenda setting. Que la agenda setting es esa agenda que realizan los medios para darle importancia a los temas de los que se va a hablar en ellos mismos, ¿ok? Si leen aquí lo que dice, los medios de comunicación no solo informan, sino que construyen la realidad y elaboran con antelación una agenda de trabajo determinado sobre qué pensamos y asignar importancia a un orden planeado racionalmente para lograr la mayor audiencia y el impacto específico. Dicho de esa manera, podría sentir como que los medios manipulan la información. No se trata de manipular la información, sino que, como ven acá, los medios seleccionan cuáles son los temas de los cuales se va a hablar, ¿ok? Y jerarquizan su importancia, las ponen en el orden en el que se considera que es importante. Porque lo hacen los medios, porque los medios son los que construyen la información y por tal motivo también construyen la opinión. De esta forma se selecciona cómo como los medios son los que son capaces de hacer esto y son a los que les corresponde realizar este tipo de agenda y darle la importancia a los temas que es debido. Entonces, fíjate aquí, ellos buscan dentro de la realidad global seleccionan los temas de los cuales se va a informar, se jerarquizan, es decir, se les da el orden según la importancia que tiene, se busca cuál es la manera de transmitirlo y por supuesto se omite algún tema que no sea relevante. Eso da como resultado una agenda de temas de los cuales se va a hablar a nivel mundial incluso, ¿ok? Fíjense aquí, lo que dice es que lo que no entra en la agenda de los medios no existe. ¿Por qué? Porque, bueno, los medios, como ya les dije, le dan la importancia que tiene cada uno de los temas para qué es lo que se va a hablar. Y lo que no esté dentro de esa agenda simplemente no se le da relevancia y no se toma en cuenta, pues. Ok, fíjense, tenemos acá una parte que dice que el espejismo de la importancia, que según cómo los medios masivos de comunicación dan más importancia a una noticia que a otra, exactamente así lo hará también el público, porque
¿Cómo le damos importancia a una noticia? Se habla más tiempo de ella, se le hace mayor seguimiento y se va buscando cuál es el resultado que va teniendo un tema específico. Y a medida de que eso se haga, también nosotros como opinión, como público, como audiencia, también le vamos dando esa relevancia. Los aspectos que se seleccionan además también afectan directamente la percepción que tiene la audiencia, o sea, la manera como se transmite la información. El poder del encuadre es aquí determinar el modo en que se encuadra un asunto, establecer las normas básicas para su deliberación y eso afecta significativamente su desenlace final en la sociedad. También podemos hablar de la restricción cognitiva, que por más activa que sea la gente en la búsqueda de la información, sus posibilidades se restringen a los datos que proporcionan los medios. Los lectores difícilmente podrán reflexionar, discutir o analizar los temas omitidos. Es decir, como lo dice esa premisa, que lo que no entra en la agenda de los medios no existe, aunque nosotros sepamos que puede haber alguna información como público, como audiencia, algo que no, de lo cual no se está hablando, por más que hagamos búsquedas independientes, va a ser difícil que consigamos esa información porque los medios no la están tratando. Entonces, no podemos hacerlo de manera individual. Fíjense aquí, hablando un poco acerca también de otra forma de medir cuál es la opinión pública, tenemos lo que son las encuestas y medios de comunicación. Interesante porque en la actividad sumativa 2 ustedes van a hablar acerca de las mediciones que se hacen a través de las encuestas, ¿verdad? O a través de los sondeos de opinión que se puedan hacer en el país. Fíjense, ¿qué son las encuestas? Las encuestas son un gran recurso para conocer lo que las personas piensan acerca de cuestiones públicas importantes, es decir, de algún tema en específico. Puede ser de la situación actual del país, en la situación económica se puede hablar de los servicios en los hospitales, en los servicios hospitalarios, cómo es la condición, cómo se percibe, qué necesidades ve, cómo ve la gente la salud pública, etcétera. De cualquier tema que sea relevante para la opinión pública, para la ciudadanía, de ese tema se puede hacer encuestas. No solamente lo hacen las encuestadoras per se, es decir, no lo hacen solamente ellos de manera individual porque quieran hacerlo, sino que los medios pueden tomar la iniciativa de hacerlo, e incluso aquellas personas que trabajamos en los medios de comunicación de manera individual en la producción de nuestros programas también podemos hacer encuestas para saber opiniones acerca de un tema en específico que querramos tratar. Lo he hecho varias veces e incluso ya de manera más pequeña, no son encuestas grandes, lo podemos hacer con herramientas que tiene el WhatsApp que nos permite realizar encuestas. Para eso necesitamos una comunidad, para eso necesitamos personas, una cantidad de personas representativas que nosotros podamos hacer, solicitar la información y de esa manera medir qué quieren, qué requieren, cuál es su criterio con respecto a un tema, ¿ok? Entonces, también las encuestas son instrumentos de medición que se consideran como un proceso de investigación descriptivo que utiliza cuestionarios, que es esa herramienta donde se plasman las preguntas que se le hacen a las personas para conocer su opinión acerca de algo. Tienen como objetivo la recopilación de datos sobre un tema y se recoge la información de la muestra que se especifica. Es una técnica cada vez más utilizada debido a la utilidad de estos instrumentos como guía para estrategias de campañas publicitarias debido al crecimiento de los distritos electorales y la automatización del pensamiento político, y ayuda cuando se presenta un alejamiento político con el elector. Es decir, los partidos o incluso los medios pueden hacerlo también cuando de manera independiente quieren saber cómo va un candidato en un proceso electoral. Se puede medir cuál es la popularidad que tiene este candidato o qué le falta o qué quiere el pueblo para que ese candidato se los prometa, lo tome en cuenta dentro de la campaña, etcétera. Entonces, en las campañas electorales son fabulosas y se hacen miles de encuestas, sondeos de medición de cómo van, para saber
que tienen que, es una manera de estar informado, qué quiere el público directamente para tomar las mejoras, hacer las estrategias o tomar las decisiones correctas en el momento que se haga, que se vaya a hacer el plan o la campaña electoral para que los candidatos lo tomen en cuenta. Pero como les dije, no solamente en procesos electorales, no solamente en este tipo de procesos políticos se hace un estudio de medición de popularidad o una encuesta, se puede hacer para distintos ámbitos, distintos aspectos. Fíjense en este cuadro azul que tenemos ahí, hay algunos pasos que se deben tomar en cuenta para realizar una encuesta de opinión, y lo primero que se tiene que hacer es definir el objetivo de la encuesta, que es formular qué es lo que nosotros queremos conseguir. En función a eso, se estructura el formulario o el cuestionario que vamos a hacer con las preguntas que tengan inherencia en el tema que estamos buscando, es decir, que sean relacionadas con ese tema, ¿verdad? Para que puedan responder y llegar al objetivo, obtener la información o cumplir el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Tenemos que hacer el trabajo de campo, es decir, hacer las encuestas por los medios que hayamos seleccionado, bien sea físicos o digitales o telefónicos también, y una vez que se obtienen los resultados, estos resultados se procesan, se codifican, se tabulan y por supuesto nos da unas conclusiones, un resultado final, ¿ok? Aquí les puedo decir también que estas encuestas nos permiten recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los individuos en una población e indagar sobre pautas de consumo, hábitos y prejuicios que tienen acerca de un tema. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla porque ya era una mini clase que quería darles acerca de esta información bastante interesante acerca de, sobre todo, estas dos teorías. Fíjense que se los di un poco bastante resumido, pero ustedes deben ahondar más en el tema para poder conocer de manera entender mucho mejor lo que es la agenda setting, la teoría de los indicadores de cultivo, pero además eso también nos permite a nosotros conocer cómo se forma la opinión pública, cómo de manera individual, pero también de manera global se forma la opinión pública en un país. Voy a compartir pantalla ahora con la actividad sumativa 2 que quedamos en que la iba a volver a explicar. Entonces, aquí se las tengo de teoría de la opinión pública. ¿Ok? La actividad 2 es el análisis de la opinión pública. ¿Verdad? Veamos acá. Tenemos como propósito del análisis hacer una investigación sobre los mecanismos técnicos y encuestas empíricas. Van a hacer la formación, cómo se forma una matriz de opinión y el impacto en la sociedad según el comportamiento de las personas, ¿verdad? Fíjense algo. Ya les voy a cambiar acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros en esta actividad? Lo primero que vamos a hacer es leer, obviamente, conocer acerca de, yo les di ya un abreboca de lo que son las encuestas, ¿verdad? Pero ustedes deben seleccionar, buscar el informe de resultados de encuestas que se hayan realizado, bien sea a nivel nacional o a nivel internacional, que esté publicado entre los últimos 6 meses. No puede ser mayor a ese tiempo porque, bueno, pierde vigencia también. Y por supuesto que traten temas de interés público como la economía, la política, el consumo, porque pueden ser encuestas de consumo. Les tiro un dato: Carlos Jiménez, que es un experto en hacer, él es uno de los directivos de Data Analysis, pero también es el presidente de Tendencias Digitales. Tiene una cantidad de encuestas y de investigaciones que se han hecho acerca del consumo latinoamericano, y ahí pueden buscar cualquier información. No es la única, busquen también en otras encuestadoras porque hay
cualquier cantidad de encuestas que se hayan realizado o varios estudios que se han realizado en distintos temas. Entonces, una vez que seleccionen la encuesta, van a utilizar, identificar cuál es la metodología, ¿verdad? Aquí van a identificar y describir los instrumentos de análisis que se hayan utilizado, cuál es el tamaño de la muestra, la técnica de recolección que ellos utilizaron. ¿Cómo pueden saberlo? Ellos lo dicen ahí, cómo se hizo la investigación. Eso es lo que ustedes van a investigar. Entonces, si la investigación se hizo a través de la vía telefónica, si fue digital, si fue presencial y cuál es el margen de error que se toma en cuenta. Luego van a hacer un análisis de la matriz de opinión, ¿verdad? Explicar cómo los resultados de esa encuesta intentan o lograron construir una opinión pública, una matriz en los medios de comunicación masiva, porque estas encuestas, los resultados de estas encuestas se hacen públicas y se difunden a través de los medios de comunicación. Entonces, ustedes deben investigar cómo esos resultados influyeron en la construcción de la opinión pública y además cuáles fueron los efectos y consecuencias que trajo eso. Es decir, redactar un análisis, déjenme pasarla aquí, redactar un análisis sobre las posibles consecuencias de la difusión de la encuesta. Fíjense acá, ¿cuál es la primera criterio que van a tomar en cuenta para seleccionar la encuesta? Se los dije ahorita y se los quiero repetir. Temporalidad, es decir, que no haya sido publicada en un tiempo mayor a 6 meses. La fuente puede ser cualquier encuestadora que sea a nivel nacional o internacional y en una temática que pueda abarcar cualquier tema de interés general, ¿ok? Como ya les dije, político, económico o de consumo. Aquí está, deben definir cuál es el número de su muestra, cuál es la técnica de recolección que se tomó y además el margen de error que pudieron identificar ellos. Y finalmente la matriz de opinión, donde se van a tomar en cuenta qué fue lo que se generó a raíz de explicar esos resultados y que si se logró construir una matriz de opinión pública con los resultados de esas encuestas. Aquí, que era lo que les estaba hablando, los efectos y consecuencias, se va a redactar un análisis sobre las posibles consecuencias de la difusión de esta encuesta. Preguntas como, ¿crees que influye en la intención de voto o en el comportamiento del consumidor? En los resultados de esa encuesta debemos decir, dependiendo de cuál sea el tipo de encuesta que hayamos escogido, si escogimos una de política, podríamos hacer hace este análisis pensando si nosotros creemos que la intención de voto se ve influenciada por el resultado de esa encuesta, si es en el caso de una encuesta de consumo, de un estudio de consumo, es justificar si ese resultado influye en la decisión de consumir unos productos a otros. Entonces, debemos justificar la respuesta basándonos en las lecturas de los autores como Habermas o Bockelman citados dentro de nuestro programa de trabajo. Por eso es importante que conozcamos la parte teórica de ahí. Fíjense, aquí están, si ven en el cuadro, impacto electoral, influye en la difusión de esta encuesta en la intención de voto. Si es una encuesta o un estudio por la parte económica, modifica o condiciona el comportamiento del consumidor, es decir, esos resultados de la encuesta. Si es un sustento teórico obligatorio, el sustento teórico obligatorio, justificar la respuesta basándose en las que ya les dije, los autores clave que deben tomar en cuenta, Habermas y Bockelman. Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer este trabajo? Las disposiciones de forma que tienen este trabajo tienen una portada modelo UVA, que ya como bien saben tiene el membrete de la universidad, los logos de la ECOS y de la universidad. Les invito a que consigan el nuevo logo que hace poco fue develado por los 40 años de fundada la Universidad Bicentenaria de Aragua, para que la coloquen en su portada. Debe tener, por supuesto, un título. Ese título
debe estar en el centro, en la parte inferior derecha su nombre, los datos de ustedes y finalmente en la parte inferior central va la fecha en que se realizó el trabajo. Además debe tener, la tipografía es Time New Roman tamaño 12 con un interlineado de 1.5 y los márgenes deben estar justificados y de 2.5 centímetros en cada uno de los lados. La extensión debe ser de 3 cuartillas, es decir, 3 páginas, y debe llevar referencias bibliográficas en una página hechas en según las normas APA edición 7 que están publicadas en internet. Ustedes pueden buscar cómo se hace esta referencia bibliográfica según las normas APA. Ok. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tenemos 5 criterios. De identificación de la metodología, 20 puntos. Análisis de la opinión pública matriz, 25 puntos más. El uso de referencias bibliográficas, 25 puntos. Argumentación crítica, 15 puntos. Y presentación y estructura del trabajo, 15 puntos también. Lo que da un total de 100. Finalmente tenemos desde cuándo está hecha la apertura de esta actividad y cuándo cierra. Comenzó el 11 de mayo y finaliza el 2 de junio a las 11:59 de la noche, hora Venezuela, para los que están fuera del país. ¿Ok? Bueno, aquí tienen una guía rápida de cómo deben entregar el trabajo. Tienen que preparar el trabajo, guardarlo en su computadora, luego subirlo a la plataforma donde dice agregar, subir archivo, hacer clic en seleccionar archivo y subirlo, confirmar que se haya guardado todos los cambios para que finalicen la entrega, porque ha pasado casos también en que después que hacen la entrega parece que salen corriendo y dicen que no se subió a la plataforma, ¿ok? Eso es algo, parece mentira que a estas alturas siga pasando, que haya gente que diga eso. Me ha pasado que los estudiantes dicen, no, profesora, tuve un problema, pensé que se había subido y no se subió. Tiene que verificar que se haya subido para que yo lo pueda ver y lo pueda calificar. Tomen en cuenta eso, que las actividades se tienen que entregar en la fecha correcta porque no hay prórroga después. Sabemos que hay múltiples problemas de electricidad, que todos los días nos quitan la electricidad, entonces debemos adaptarnos a lo que está pasando. No es fácil, a mí me cuesta muchísimo también, pero es lo que está sucediendo y debemos seguir adelante y tomar medidas que nos ayuden a poder cumplir con nuestras actividades. Quizás ir a otro lugar mientras que nos quitan la luz en casa, buscar un sitio donde tengan planta, internet y todo y podamos trabajar en eso, buscar tener la información offline para que podamos hacer todas las actividades durante ese tiempo, qué sé yo, cualquier cosa que nos permita a nosotros poder entregar a tiempo la actividad. Se los digo que me pasa muchísimo, que yo lo hago de esa forma, es estresante, pero es la única manera en que puedo cumplir, porque no solamente tengo como actividad dar clases en la UBA, hago muchísimas otras cosas y casi todas las hago sola. Me cuesta mucho cumplir, y más con este tema de la electricidad, pero se logra incluso dar este tipo de clases en todas las modalidades, se logra preparar las clases con anterioridad y guardarlas en mis teléfonos, una serie de cosas que tengo que hacer, plan B, C, D y todos los necesarios para poder cumplir con las actividades. Así que yo los invito a que busquen cuál es la manera más idónea para ustedes y puedan cumplir con todo. Ya saben, no va a haber prórroga, se los vuelvo a decir, deben cumplir con ambas actividades. Una es de autoevaluación, que es el cuestionario, ella se suma sola e indica inmediatamente cuál es la nota que que sacaron, y la otra la tienen que enviar para que yo la evalúe según los criterios de evaluación que tiene la rúbrica.
Cualquier duda que tengan me pueden hacer llegar esa duda a través de la mensajería o del foro de dudas, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. Que tengan un excelente domingo, pásenla bien y ya saben, por favor tomen las medidas para que puedan cumplir con todo. Ya no nos vemos más, ¿ok? Ya no hacemos otra actividad, otra clase, pero estamos atentos. Nos queda una semana, así que por favor envíen sus actividades a tiempo. Chao, feliz día.